constancia, y perdóneme usted y todos los demás presentes, ese tema está tratado por mí en el libro que les he comentado anteriormente sobre la repoblación de Extremadura, porque inicio con un análisis precedente, previo a la conquista del territorio, para conocer un poco cómo era la realidad. Y efectivamente, este territorio ha estado poblado no desde esa época, sino desde, lo podemos decir, desde antes. Es decir, el territorio ha estado poblado siempre. Lo que pasa es que ha estado poco poblado casi siempre. Y cuando llega el periodo de la conquista del territorio, y verán que yo casi que siempre trato de evitar el término reconquista porque me parece bastante impropio. Cuando llega el periodo de la conquista y empiezan a asentarse aquí las gentes que primero acompañan a las huestes, y luego esos flujos de población que tenemos que imaginar viniendo por esos caminos desde el norte, atravesando sierras, etcétera, llegando a asentarse en determinados lugares que vienen buscando porque han oído o por lo que sea, pues es cuando empieza el asentamiento sistemático de la población, y es cuando empiezan a aparecer los pueblos, las poblaciones, los asentamientos humanos, que es uno de los motivos que a mí me llevó a hacer ese estudio, porque tenía curiosidad por saber cómo se había ido poblando el territorio, cómo habían ido naciendo las ciudades. Muchas de ellas ya existían, pero las aldeas, cómo se habían ido desarrollando. En muchos casos se asiste claramente a su nacimiento, en otros es imposible, aparecen ya sus nombres fijados cuando ya existe la población, etcétera. Pero en todo eso, y vienen muchas gentes. ¿Por qué vienen muchas gentes? Porque sobre todo al sur del Guadiana, y por centrarnos en el tema que nos ocupa aquí esta noche, eran territorios que estaban poblados. Musulmanes se quedaron muchos, es imposible saber cuántos, otros muchos se fueron, pero como los conquistadores llegaban en plan conquistador, se encontraron territorios que estaban poblados, con población ya estable y con territorios cultivados, es decir, que no tuvieron que roturar nuevas tierras para decir vamos a poner en cultivo esto que está desocupado. No, en el caso de Badajoz, por ejemplo, es que todas las huertas al lado del río y todo el entorno de la ciudad, etcétera, era cambiar de dueño, hacerse dueños los que llegan por razones de conquista, que siempre ha ocurrido, de aquellas tierras. Y, y eso atrajo muchos pobladores en un primer momento, mientras en las primeras décadas de ocupación, y mientras se estaba asentando la ocupación de las tierras de Andalucía. Después hay que relatar un frenazo importante que se detecta a partir de los años 1270, 1280, estoy hablando de memoria, porque empezaban a resultar bastante más atractivas las tierras andaluzas que las extremeñas. Y bueno, hoy sabemos que aquellas tierras en general son más feraces que estas, y lo que iban buscando aquellas gentes eran tierras que las obtenían bastante gratis, por no decir totalmente gratis, y incluso con el único compromiso de trabajarlas. De manera que era como lo del oeste americano, era la posibilidad de encontrar mejor posición social y económica con la inmigración. Pero ese frenazo no impidió que aquí se siguiera produciendo el asentamiento. Pero mire usted, el poblamiento no fue muy denso, y yo no tengo bien estudiado el tema a finales del siglo XV, porque me he ido encontrando con unos procesos de roturación de tierras impresionantes, sobre todo por las zonas de la Orden de Santiago. Y cuando estamos hablando de la Orden de Santiago, estamos hablando desde Montánchez hasta Sierra Morena, de desmonte, de descuaje de árboles, de puestas en cultivo, de un montón de tierras, porque había verdadera ansia, necesidad de tierras. Es decir, lo que estaba ocupado, que se venía ocupando desde siempre, eso era la tierra de lo que vivía la gente. Pero ¿a qué respondía esa expansión, esa necesidad de tierras tan imperiosa que hizo que se tuvieran que levantar enormes extensiones, hectáreas? Es que yo les estoy hablando, y ahora estoy hablando también de memoria, pero tengo casi concluido un estudio sobre Mérida, y lo que les voy a decir aquí es primicia, de alrededor de 10.000 hectáreas en el término de Mérida, 10.000 hectáreas, que se dice pronto, descuajadas en el transcurso de 15, 20 años, para dar, sin ninguna duda, acomodo a la población que estaba viniendo y que necesitaba comer de algo.
ocuparse en algo, y había tantas tierras incultas que eran además propiedad de la orden, que no eran, y las que eran de los municipios, que eran tierras comunales, que se utilizaban para ese fin, que se daban para que se pusieran en explotación con ánimo de atraer población y fijarla en la tierra. De manera que se produjo un proceso muy importante. Había un sustrato, naturalmente, a lo largo de 200 años se había ido asentando mucha población que eran ya fijas, habían ido viniendo, se habían quedado por estas tierras y habían ido reproduciendo la especie, pero seguía siendo una tierra poco poblada y con muchas posibilidades de supervivencia. De manera que a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, lo que se produce en Extremadura es impresionante, de llegadas de gente de todas partes, y lo hemos visto. Yo creo que aquí en este mapa lo tenemos, exceptuando los portugueses que a partir de que ellos terminan su reconquista o su conquista del territorio, ponen las miras en el norte de África y se embarcan en aventuras de descubrimientos, y yo creo que eso empleó los flujos humanos en esas historias, y ya por tanto no se dirigen hacia el reino de Castilla. Este mapa con este es muy descriptivo y muy aleccionador de lo que está pasando, porque si ven aquí en color rosa, los flujos vienen siempre del norte, pero en este otro los flujos ya vienen en redondo, vienen de todas partes, empieza a producirse una llegada masiva o no masiva, pero de gente que proceden de todas partes. Eso no quiere decir que venían multitudes, pero venía mucha gente. Y la lástima es que haya sitios donde no se pueda rastrear eso porque falta documentación, y entonces a través de otras informaciones indirectas o secundarias, etcétera, se puede recomponer o se puede figurar un poco que estaba pasando en esos sitios lo mismo que pasaba en otros. Pero el fenómeno fue espectacular. Guinea, la Guinea, sí. Pues no lo sé, en la Edad Media se le llamaba así. Es más, cuando llegaba a la altura de lo que hoy es el pantano de Alcántara, se desviaba hacia el Reino de León y allí tomaba el nombre de la Dalmacia. Eran los caminos más usuales que utilizaban los que venían con los ganados y también los inmigrantes que descendían en términos figurados desde el norte peninsular hacia estas zonas y las del sur, porque eran las autovías de entonces, de la época, la Dalmacia del Reino de León y la Guinea del Reino de Castilla. ¿Alguien quiere plantear alguna cuestión más? Pues nada, les agradezco su atención otra vez y muchas gracias por estar aquí. Y damos por terminada la sesión. Gracias.